revisando y presentándole la información más amplia posible del informe de ayer del GIEI. Es una sacudida, realmente es un informe muy fuerte, de muy alto impacto, como hemos dicho, y bueno, pues estaremos hablando de ello esta mañana. Tenemos una pregunta de las que se hicieron ayer. Eli Almanza, nuestra colega periodista de La Octava en Radio Centro, fue una de las periodistas que estuvo presente precisamente en este último informe del GIEI, y vamos a ir presentando a lo largo de la mañana algunos momentos de este largo informe, de esta exposición muy amplia, en donde se revelaron cosas, en donde se plantearon cosas con mucha puntualidad por parte de Ángela Buitrago y de Carlos Beristain, los dos expertos que decidieron continuar este periodo en donde ya no contaban con la colaboración de sus otros colegas que decidieron retirarse el año pasado en medio de una situación bastante vergonzosa y preocupante, sin duda, respecto al caso Ayotzinapa, que se protagonizó y que aquí hablamos de ello muy ampliamente en términos de una investigación que, bueno, pues empezó a generar órdenes de aprehensión que la unidad especializada encabezada por Omar Gómez Trejo, el fiscal que estaba encabezando las investigaciones del caso Ayotzinapa desde la Fiscalía, bueno, se descarriló aquello de una manera impresionante. El propio fiscal Omar Gómez Trejo, a quien hay que subrayar su importancia y su trabajo destacado sin duda en todo esto, dejó de estar en la Fiscalía, ya no es más el titular de la unidad especializada en el caso Ayotzinapa, ni prácticamente el 90% de quienes eran parte de su equipo. Esa unidad especializada de la Fiscalía General de la República, que colaboró, bueno, mejor dicho, que el GIEI colaboró con ellos y que hubo un trabajo de coordinación investigativa muy poderoso. Bueno, se topó esa investigación con militares, se topó con una serie de circunstancias que llevaron al fiscal a girar órdenes de aprehensión. Ahí se dislocó el asunto, una crisis muy profunda, lo que pasó con Alejandro Encinas, lo que pasó con la Comisión de la Verdad en aquel momento, lo que pasó con el GIEI y la propia Comisión de la Verdad, que por cierto nos dijeron los miembros del GIEI, los dos integrantes que se van a reunir con la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas, y aquí hay que subrayar que esa Comisión de la Verdad tiene dentro de sus mandatos la obligación de ser sometido su trabajo a la revisión técnica especializada precisamente de los integrantes del GIEI, y vamos a ver si les da tiempo, porque ellos se van el 31, y si se reúnen hoy, pues a ver si les da tiempo de revisar lo que el informe de la Comisión de la Verdad va a decir próximamente. Es un tema sumamente importante para México, no solo por el caso en sí, se trata de 43 muchachos desaparecidos y eso será suficiente, pero es el sistema el que está en exhibición, es el sistema de justicia y político en México el que está bajo la lupa con este tipo de circunstancias, y el informe de ayer de Ángela Buitrago y de Carlos Beristain es una sacudida, como hemos dicho, es una llamada de atención absolutamente en voz alta a la sociedad mexicana de que no se puede seguir mintiendo, que se mintió, que se ocultó durante años desde los más altos niveles del poder político y militar en México, y que hoy, 2023, se sigue ocultando y se sigue mintiendo, y no se entrega la información que el presidente ordenó que se entregara a los integrantes del GIEI para seguir sus investigaciones. No se ha obedecido al presidente de la República en esta parte de la historia. Se ha obtenido, dijeron los dos expertos ayer, reiteraron esto porque lo han dicho en otros momentos, que se abrieron archivos, sí, que se accedió a información que no se había accedido nunca, sí, que pudieron acceder a una intensísima comunicación que hubo en esas horas que transcurrieron cuando estaban siendo atacados y desaparecidos los jóvenes estudiantes. Bueno, de eso estaremos hablando muy ampliamente. De eso que nuestra colega Eli Almanza preguntó como parte de los periodistas que estaban en el Centro Cultural Tlatelolco de la Universidad Nacional ayer en este último informe
del GIEI encabezado por Buitrago y Beristain. Esto les preguntó Elia Almanza. Preguntarles si tienen en consideración o si se podría considerar ya llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que se ha visto, que hay imposibilidad de tener acceso a la verdad y a la justicia por todo lo que han señalado, no nada más en sino en todo el informe, y es precisamente desde una institución del Estado donde se ve imposibilitada este acceso a la justicia. Sabemos que está en curso, ¿no?, el proceso legal, pero podría haber excepciones para que el caso podría llegar a la Corte Interamericana si así consideran que podría ser valorado por las y los comisionados, y de ser así el caso, si consideran que el Estado podría estar en disposición para facilitar esta llegada a la Corte Interamericana. Por otra parte, también se espera que en las próximas semanas la COBAG dé a conocer su informe. Si en esta ocasión también se compartió información, sabemos que ustedes ya se van, pero si en las últimas semanas se pudo compartir por parte del equipo del subsecretario Alejandro Encinas esta información, o si también hubo un silencio absoluto. Sumo una más: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que esto se termina el GIEI por voluntad propia, ¿no?, por parte del GIEI, pero omite señalamientos y hace referencia a lo que han mostrado ustedes con base a el impedimento de dar información por parte de la CDE. ¿Qué responderían a ello? Yo podría contestar lo del tema de si se puede ir a nivel internacional diciendo varias cosas muy resumidas. Esta clase de delitos son delitos de orden internacional. Esta clase de delitos no quedan restringidas a la decisión de un Estado de investigar o no, sino a la convicción de los demás países y estados de investigar esta clase de comportamientos. La desaparición forzada, la tortura, los delitos de lesa humanidad son delitos que pueden concurrir a la órbita internacional, bien regional o bien a la Corte Penal Internacional. Pero esa no es una decisión del GIEI, ni es una posición que pueda asumir el GIEI. Eso les compete a los padres y a los representantes decidir sobre la base de los elementos que están allí, saber si adelantan o no esas investigaciones. Alejandro Encinas nos informó que ellos estaban preparando un informe también. Desde el principio nosotros dijimos, visto que ya se presentó un informe en agosto del año pasado, que ese informe no se presentó antes a los papás y mamás, que ese informe no tuvimos conocimiento previo, una de las condiciones para quedarnos y para poder hacer ese trabajo es que si hay algún otro informe, antes se nos presente. Se le presenta a los papás y sus representantes y se nos presenta a nosotros las pruebas para ver la consistencia de la información y para ver por lo menos que podamos dar una opinión sobre lo que ahí se plantea en términos de la consistencia de las informaciones y las pruebas, ¿no? Porque investigar un caso de desaparición forzada conlleva a que uno tenga que ser muy cuidadoso con las pruebas que presenta, ¿no? Y eso significa que hay que hacer las cosas de otra manera. Eso fue nuestro compromiso. Entonces, llegamos al fin del mandato, nos falta una semana, no sabemos hemos preguntado varias veces en qué punto está ese informe de la COBAG, cuál es el avance, pues estamos esperando. Ojalá, mañana tenemos una reunión con la COBAG en la que estaremos nosotros también presentes, con los papás y mamás y con el subsecretario y otras autoridades. Supongo que ahí saldrá en qué punto está eso, con los pasos que se pretenden dar, ¿no? Nuestra colega periodista, una espléndida periodista que es Elia Almanza. Estuvo ayer Elia en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, que dirige nuestro muy estimado Jacobo Dayan, en donde estuvieron Ángela Buitrago y Carlos Beristain, presentando su último informe del GIEI. Elia, gracias por estar aquí y compartir con este programa lo que viste, lo que estás reportando, lo que se dijo ayer. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y por supuesto también al auditorio. Efectivamente, como ha señalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes del caso Ayotzinapa, GIEI, se va de México con un sexto y último informe en el que señaló nuevamente al Ejército y la resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para dar información clave que permitiría esclarecer los hechos, garantizar verdad y llegar a la justicia. Desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el grupo, integrado ya al final solo por Ángela Buitrago y Carlos Beristain, dieron a conocer un peritaje sobre el registro de la vigilancia local de las comunicaciones, particularmente del C4, en donde se revela
pues la presencia, movimiento permanente, no solo de personal castrense, sino de policías locales y también de civiles. Esto antes, durante y después de la desaparición de los normalistas. Estas comunicaciones, Carmen, auditorio, bueno, pues confirman que prácticamente todas las corporaciones e instancias de todos los niveles mintieron cuando señalaron en distintas declaraciones ministeriales, por ejemplo, pues que no habían tenido conocimiento de los hechos hasta horas o días más tarde. El peritaje del GIEI muestra que en todo momento hubo flujo de información, incluso hasta también con instancias de la Ciudad de México, instancias de seguridad. Confirma que la colusión del personal castrense directa con integrantes del crimen organizado, y se confirma en 3 sentidos, porque dijeron, bueno, primero, se permitió que sucediera la desaparición en una ciudad pequeña con 2 batallones. Esto, pues, evidentemente dicen hay una colusión. 2, la estigmatización de los estudiantes al considerarlos parte de un movimiento contrainsurgente. Y 3, el cambio de la narrativa constante en las declaraciones de los militares. La experta y expertos señalaron que el Centro de Inteligencia y de Seguridad Nacional participó también en la detención e interrogatorio involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y aquí también un elemento adicional, si bien ya se había mencionado a la Secretaría de Marina en otros momentos, hoy se confirma que la Marina también ayudó a construir esta verdad histórica, la mal denominada verdad histórica, nada más y nada menos participando de manera directa en la tortura de personas. Así lo dijo Carlos Beristain, integrante del GIEI. Bueno, sabemos que miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos, y en base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica, en base a esas declaraciones, junto con Seido y la PGR. Tuvimos información de que realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado desde días siguientes a los hechos, con un grupo especial de inteligencia, del que hasta ahora no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de 2 personas. 2 personas murieron en esos operativos, no se ha sabido quiénes son, no se ha sabido cuáles. Carmen, auditorio, así como hubo contradicciones en las declaraciones a lo largo de estos años y fueron cambiantes, otra de las cosas que revela el GIEI el día de ayer es sobre las dudas del lugar y la hora en que fue hallado el cuerpo de uno de los estudiantes, Julio César Mondragón, abriendo, dijeron, la posibilidad de que no haya sido encontrado en el sitio donde se dijo, en el de su asesinato, sino en la población de Mexcaltepec, del municipio de Taxco. Entre las conversaciones también existentes de este peritaje del Centro de Inteligencia en Iguala se muestra también la posible ruta de desaparición de uno de los grupos de los 43 estudiantes, que se trata de lugares en donde supuestamente los grupos de la delincuencia organizada iban a esconder restos. Hay que profundizar, dijeron, en esta información, en esta investigación, y para ello pues se necesita la información pendiente por entregar de Sedena. Aquí está Ángela Buitrago. Los jóvenes fueron divididos en al menos 2 grupos en un primer momento. Sin embargo, algunas declaraciones señalan que después habrían sido repartidos en otros grupos. No fueron llevados al mismo lugar, ni desde luego al mismo escenario, ni tampoco al basurero de Cocula esa noche, como lo señaló la narrativa anterior. Hubo jóvenes, calculamos que unos 16 o 17 detenidos en Barandillas. Fueron llevados a Barandillas, donde fueron detenidos, golpeados, maniatados, tumbados en el suelo y luego sacados de dicho lugar por policías municipales de Iguala y Cocula. Y bueno, Carmen, auditorio, finalmente el GIEI insistió en estas resistencias del ejército para entregar información, señalamientos que dijeron incluso han hecho pues saber al propio presidente de la República, quien tiene ahora en sus manos, dijeron, la posibilidad pues de romper con esta opacidad o no. Se verá en las acciones que se tomen posteriormente y sobre todo con las investigaciones de la Fiscalía, porque dice el GIEI se va, pero esto no se cierra. Aquí están todos los elementos para que se pueda investigar por parte de la Fiscalía General. Y bueno, pues se dijeron frustrados, Carmen, y también entristecidos por no haber llegado a la verdad, a la justicia, pero bueno, hicieron un agradecimiento profundo a las organizaciones que acompañaron el caso y por supuesto principalmente a los padres de las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin duda. Gracias, Elia Almanza, por estar aquí y compartir este informe. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Saludo a todos y todas. Gracias por estar aquí.